Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre la clasificación de la biodiversidad. Como objetivos de aprendizaje tenemos reconocer e identificar los dominios y reinos de la vida. Para empezar, analizaremos esta pregunta: ¿cómo se nombran y clasifican los organismos? ¿Cómo hacen los científicos para poder saber qué especie es? Pues la respuesta es identificándolos utilizando su nombre científico. Pero ¿cómo se acuñó este nombre científico? La rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar los organismos se conoce como taxonomía. La base de la taxonomía moderna la estableció el naturalista sueco Carlos Linneo. Linneo fue quien introdujo el nombre científico tal como se lo conoce actualmente, por su género y especie. Ya hablaremos más adelante sobre esto. El nombre científico de un organismo designa su género y su especie. Un género es un grupo que incluye algunas especies estrechamente emparentadas entre sí. Cada especie perteneciente a dicho género o a un género determinado incluye poblaciones de organismos que potencialmente pueden reproducirse en condiciones determinadas naturalmente. Aquí tengo entonces este ejemplo, el género Cialia, que son estas aves llamadas comúnmente como azulejos. Estas aves van a incluir tres especies diferentes: el azulejo oriental, el azulejo occidental y el azulejo de montaña. Tenemos el nombre científico del azulejo oriental, el cual va a ser Cialia cialicis. El azulejo occidental, cuyo nombre científico va a ser género Cialia mexicana. Y el azulejo de montaña, cuyo nombre científico va a ser Cialia currucoides. Estas especies se mantienen distintas porque no se pueden cruzar. Hay que tener claro que aunque estas tres especies van a ser similares, usualmente los azulejos solo se aparean con miembros de su propia especie. Aparentemente se los puede notar similar, sin embargo poseen rasgos que se los diferencian. Y estos rasgos van a ser más significativos si es que lo vemos desde un punto de vista genómico. El nombre científico consta de dos palabras en latín. Como ya se mencionó, integra el género y la especie. Generalmente, los nombres científicos siempre se subrayan o van en cursiva. La primera letra del nombre del género siempre es con mayúscula, como se puede observar en el ejemplo que dice Homo. Por otra parte, la primera letra del nombre de la especie siempre va a ir con minúscula. Entonces tenemos Homo sapiens, que es el nombre científico de los humanos que actualmente estamos. En el gráfico de la parte derecha encontramos el nombre científico del gato doméstico, cuyo género es Felis
y la especie es Catus. Nunca se usa, recuerde por favor que nunca se usa el nombre de la especie solo. Siempre debe ir acompañado con el nombre del género determinado. Como ya se mencionó antes, cada nombre científico de dos elementos va a ser único. Esto facilita, y si nos referimos a un organismo por el nombre científico, elimina cualquier posibilidad de ambigüedad o cualquier tipo de confusión que podría tener. Por ejemplo, aquí tengo el ave Gavia Yngmer. Se conoce comúnmente en Estados Unidos como somorgujo. En Gran Bretaña se la conoce como colimbo del norte. Y recibe muchos otros nombres dependiendo los países en donde habita esta especie. Entonces, yo me preguntaría cómo los científicos o biólogos reconocen a esta especie. Muy bien, la respuesta simplemente sería utilizando su nombre científico, constituido por género y la especie. Entonces ahí evito cualquier tipo de confusión y es fácil de reconocerla en los distintos países en donde habita la misma. Algo que acotar es que cada nombre científico de dos elementos es único para cada especie y eso es lo que nos permite identificar y diferenciar las mismas. Así es muy sencillo reconocer por los biólogos de todo el mundo. Este sistema binomial es de mucha importancia porque, como ya se dijo, es universal y tanto biólogos como científicos lo pueden reconocer. En el Congreso Internacional de Botánica en 1892 se identificaron y publicaron, mediante un consenso entre todos los biólogos y científicos del lugar, diferentes especies de flora. Asimismo, en el primer Congreso Internacional de Zoología, en 1889, se acuñaron también diferentes nombres de especies, igualmente por un consenso que estableció que la nomenclatura y este sistema binomial implantado o propuesto por Linneo era efectivo para reconocer a las especies. Aquí tenemos tres especies. Empezando desde la izquierda, podemos mencionar a un león cuyo nombre científico va a ser Panthera leo, el oso de anteojos cuyo nombre científico va a ser Renatus ornatus, tenemos a esta rana venenosa denominada Epipedobates tricolor, endémica del Ecuador. Este género Epipedobates refiere a todas las ranas que van a ser venenosas o que secretan alguna sustancia tóxica. La taxonomía, como ya se mencionó, es la ciencia que va a estudiar la clasificación. No se olviden que esta va a ser una rama de la biología. Además de diseñar un método para nombrar a las especies, Linneo también desarrolló un método para poder clasificarlas. Linneo colocó a cada especie en una serie de categorías jerárquicamente ordenadas sobre o en base a su parecido con otras especies. Se las clasificó en distintas taxas, que son las taxas, van a ser grupos y categorías. Es necesario mencionar que las categorías forman una jerarquía
que anida todos los otros niveles por debajo de él. Para entender de mejor manera esto, quiere decir que en primera instancia Linneo desarrolló 8 categorías principales o categorías taxonómicas. Y tenemos entonces dominio, reino, el filo, clase, orden, familia, género y la especie propiamente dicha. Como se mencionó, y estas categorías forman una jerarquía que integra a los demás grupos, es evidente que cada dominio contiene algunos reinos. Por ende, cada reino va a contener algunos filos. Cada filo va a contener diferentes clases. Cada clase va a contener diferentes orden. Y así sucesivamente hasta llegar a la especie, e identificar a una especie determinada. En este caso tenemos el chimpancé, el cual se clasifica en estas categorías taxonómicas: dominio, Eucaria; reino, Animalia; familia, Cordados; clase, Mamalia; orden, Primates; familia, Pongidae; género, Pan; y especie, Troglodites. Nombre científico del chimpancé: Pan troglodites.